Es uno de los desafíos más difíciles del mundo, la maratón. Correr 40 kilómetros a ritmo contra competidores muy entrenados. El cuerpo humano es capaz de resistir un esfuerzo excesivo. Esto lleva el sistema al límite y a veces aún más. Y muchas veces lo hacemos. En realidad, en las Olimpiadas esta es la competencia más importante. Es el más destacado de los Juegos. Es el hombre contra el hombre. El hombre contra su cuerpo y su mente. Y el hombre contra la naturaleza. La historia de la maratón es larga y muy particular. Su nombre tuvo sus orígenes hace 2500 años, en septiembre del año 490 a.C. Un griego llamado Filipides lucha contra sí mismo al correr desde un campo de batalla en maratón hasta la gran ciudad de Atenas a 42 kilómetros de distancia. Él trae noticias sobre una victoria impresionante. Sorprendentemente, los atenienses derrotaron a sus invasores poderosos, los persas. En Atenas, él da esta noticia. Alégrense, porque hemos vencido. Pero de pronto, él cayó muerto. A través del tiempo, la corrida de Filipides se convirtió en una leyenda. Pero esta no consistió solo en correr. Su corrida salvó a Atenas, el lugar donde nació la democracia. Maratón. Camino a la democracia. En la antigua Grecia, correr era una tradición. Los mensajeros y los competidores, quienes eran los grandes corredores de la época, lo hacían a través de distancias grandes. Filipides era claramente un corredor entrenado. Era un mensajero al igual que un soldado. Él corrió a través de un trayecto muy largo al comenzar la guerra contra los persas. Hubo una serie de colonias griegas a través del mar Egeo y en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y el problema era que esta tierra estaba siendo invadida por invasores poderosos del este, los persas. Durante 6 años, los pueblos de Mileto y Éfeso se enfrentaron a los persas y recibieron la ayuda de ciudades de la parte continental de Grecia, Atenas y Eretria. Cuando Éfeso y Mileto finalmente cayeron, los jefes militares persas miraron hacia el oeste, en especial hacia Atenas. Ellos recordaban a Atenas como una espina en el pie. Era hora de la revancha. Eretria cayó con poca resistencia. Los atenienses sabían que ellos eran los siguientes, y si los atenienses caían, el futuro de la civilización occidental estaría en riesgo. Los líderes se reunieron en la colina de Marte, llamada Areópagos, donde se tomaba cada decisión de la ciudad. En el ágora, el centro de la ciudad, donde estaba el mercado local y el paseo, todos pensaban que era el momento del Armagedón. Incluso en la Acrópolis, el lugar sagrado en lo alto de la ciudad, también estaba en la mente de todos esta condena inminente. Los persas llegarían. ¿Pero a dónde? ¿Y cuándo? Y luego vieron claramente cuál era el lugar elegido por los persas. Maratón. Un lugar junto al mar, donde podían desembarcar en forma segura y marchar hacia Atenas. Esto fue una sorpresa, ya que esperaban que el ataque se realizara desde la isla cercana de Egina, un rival de Atenas y un aliado de Persia. Los atenienses eran poderosos comercialmente, pero su ejército y marina no estaban preparados. Era claro que ninguna ciudad griega podría enfrentar a los persas. Debían unirse si querían sobrevivir. Por primera vez, un poder oriental llegaba a Grecia. Y el orgullo de los griegos les impedía aceptar que esto fuera posible. Un grupo de historiadores sigue los pasos de Filipides. Buscan entender qué fue lo que realmente sucedió en Maratón. A los ojos de los atenienses, creo que los medos y los persas eran muy temibles. Los persas eran considerados guerreros vulgares y que estaban un paso atrás de la civilización. Los persas también eran bárbaros debido a que no hablaban el idioma griego. La palabra griega bárbaro significa aquella persona cuya lengua suena muy extraña para los oídos griegos.
A diferencia de los aristócratas, las cosas eran muy diferentes para los ciudadanos atenienses comunes. Ellos sabían cuál sería su destino si eran capturados y llevados a Persia. La amenaza persa ya no era solo una teoría, estaban aquí en Maratón a 42 kilómetros. Atenas, la cuna de la civilización occidental, estaba a punto de ser invadida. Es difícil creerlo, pero un solo hombre, un corredor, tuvo el poder para salvar la ciudad y todo Grecia. Y su nombre era Filípides. Maratón, camino a la democracia. El grito de pánico, "Los persas están aquí", tuvo un efecto muy negativo en Atenas. Después de todo, esta es la cuna de la democracia. Y entonces la gente se reunió para hablar sobre la crisis y para planear una respuesta conjunta. Es la democracia en acción, y realizaban un debate. Todos los atenienses se reunieron alrededor del orador. Eran miles y miles de atenienses reunidos en el mismo lugar, que escuchaban al orador y decidían y debatían y participaban lo más posible de este proceso democrático. Naturalmente, las familias militares y los aristócratas eran los más escuchados. Calímaco, el comandante en jefe, y Miltiades, uno de los generales, fueron escuchados seriamente. Miltiades logró convencerlos de que lo mejor era enfrentar a los persas en la playa de Maratón, en lugar de esperar a que llegaran a las puertas de Atenas. Un ejército de 10.000 atenienses marcharía hacia Maratón de inmediato. Mientras tanto, alguien debía ser elegido para correr hasta el estado poderoso de Esparta, a 220 kilómetros, para pedir apoyo. Y entonces se llamó a Filípides. Debes correr y llegar a tiempo. Y allí iba, a alertar a los espartanos sobre la invasión. El historiador griego Heródoto nos cuenta que este hombre se llamaba Filípides y que era un atleta profesional que corría todo el día. Este héroe pasaría a la historia. Normalmente, un corredor debía ganar los Juegos Olímpicos para ser conmemorado en una vasija. Pero la distancia olímpica era de tan solo 1.500 metros, mucho menos de lo que corría alguien como él. Filípides corría todo el día, y su trabajo de mensajero lo mantenía en forma. Su primera parada era Eleusis, a unos 7 kilómetros de Atenas, en el templo de Deméter. Deméter es la diosa de la fertilidad. Su templo es famoso por sus rituales secretos relacionados con la fertilidad. Y hasta aquí llegan miles de peregrinos cada año desde toda Grecia. Es ella quien mantiene la producción de alimento en los campos, quien hace que nazcan las generaciones de griegos y quien mantiene unida a la sociedad griega. Nadie jamás se enoja con ella. Pero Filípides no es un peregrino. Él apenas tiene tiempo de hacer una reverencia en dirección a la diosa. En este momento debe dirigirse deprisa hacia Esparta. Atenas y todos los griegos necesitan de su poderío militar. Los persas representan una preocupación más grande que la falta de cosechas. La religión griega se basaba en mantener a los dioses contentos. Los sacrificios y las ofrendas evitaban que ellos interfirieran a favor de un enemigo. El problema era, según nos dice Heródoto, que los persas hacían sacrificios para los dioses griegos. Si un dios griego fuera persuadido para que se opusiera a su propia gente, la guerra estaría perdida. Pero esto no era así para el general Miltiades. Su lectura sobre el levantamiento en Asia Menor le decía que los persas eran vulnerables, especialmente en territorio enemigo. Su ejército enorme estaba compuesto por aliados y fuerzas conquistadas por todo Medio Oriente,
y sus soldados provenían de orígenes muy diversos como para vencer al enemigo griego, que estaba unificado. Además, Miltiades tenía un plan para detener a los persas. Solo tenía que esperar el momento indicado. Los atenienses tomarían sus posiciones frente a la llanura de Maratón y esperarían a que los persas hicieran el primer movimiento. Sus soldados eran hombres libres, preparados para luchar ferozmente en defensa de su tierra y sus derechos como ciudadanos. Cada ciudadano poseía su propia armadura y armas para luchar, y formaban parte de la infantería pesada. El hijo de Miltiades era un guerrero joven quien estuvo en la batalla. El general ciertamente no quería poner en riesgo a su familia con un plan de batalla apresurado, de modo que ambos lados esperaron en forma desafiante. Para los atenienses, esperar significaba mayores posibilidades de que los espartanos llegaran a ayudarlos. Pero esa responsabilidad recaía en el éxito de Filipides para llegar al sur. En este momento se encuentra en el Istmo de Corinto. Ya recorrió 60 kilómetros. Aún tiene otros 160 por delante. El Istmo de Corinto conecta la península de Peloponeso, el hogar de los espartanos, con la parte continental de Grecia. La gente no siempre tuvo un canal aquí. Eso no sucedió hasta 1893. El canal de Corinto es una maravilla del mundo moderno. La siguiente parada es la ciudad de Corinto. Filipides podría haberse detenido aquí para beber agua. Al vivir los corintos atemorizados por los persas, ellos habrían hecho todo lo posible por ayudarlo a llegar al sur. Corinto era una de las ciudades-estados más grandes de Grecia, famosa en todo el Mediterráneo por sus vasijas de cerámica y sus colonias ricas. Esta posee una acrópolis, un lugar sagrado en lo alto y un fuerte como defensa. El paisaje se vuelve muy empinado y Filipides se enfrenta a la prueba más difícil entre estas montañas y pasos. Él ahora se encuentra en la región del Peloponeso, cuya capital es Esparta. Seguramente ahora la ayuda estaba cerca, pero los espartanos eran muy desconfiados y no lograban llegar a un consenso. Heródoto afirmaba que Filipides llegó a Esparta al segundo día. Hoy, en Esparta, no queda mucho de su pasado glorioso. Pero Esparta nunca tuvo edificios públicos muy grandes. El ágora, el mercado, se parecía más a un parque que a una ciudad. Gente del Peloponeso, los atenienses necesitan de su ayuda para que esta ciudad antigua de Grecia no sea invadida por los bárbaros. Eretria ya ha caído. Haciendo que nuestra gran tierra pierda esta ciudad. Los espartanos se sintieron sorprendidos por las noticias. ¿Pero lucharían? Bueno, debían decidirlo. Y eso llevaría tiempo. Veremos, fue lo que respondieron. Y todo dependía de Filipides y de sus pies.
Él debía regresar a Atenas a 220 kilómetros de distancia para contar las noticias. Y allí va. El destino de Atenas y todo Grecia dependía de él. Era imposible que Esparta partiera de inmediato, afirma Heródoto, ya que esto significaba ir en contra de la tradición. Habrían llegado de inmediato, pero no era así como los espartanos hacían las cosas. Ellos eran independientes. De modo que las noticias de Filipides eran que los espartanos llegarían en algún momento. Y él iba de regreso a Atenas. Lo que Esparta esperaba era la luna llena. Las grandes empresas solo debían llevarse a cabo cuando hubiera luna llena. De regreso en Maratón, los persas esperaban el momento adecuado para atacar. Ellos pensaban que una demostración de poder haría que algunos griegos débiles se pusieran de su lado. Eso nunca sucedió. Los griegos estaban en el suelo más alto y cercaban toda la llanura, pero los persas eran demasiado astutos como para intentar un ataque cuesta arriba. El juego consistía en esperar. Algunos persas defendían la idea de dirigirse en barco hacia Atenas. Ellos pensaban que, con el ejército aquí, la ciudad no estaría protegida. Pero Miltíades esperaba que los espartanos llegaran en cualquier momento. Aunque los espartanos estuvieron de acuerdo en ayudar a Atenas, estas dos ciudades eran muy diferentes. La cultura ateniense es famosa por el arte, la arquitectura y las ideas. Los talentos principales de los espartanos giran en torno a la política, el poder y la guerra. La filosofía de la moral, la filosofía de la naturaleza y el pensamiento profundo son el legado de los atenienses, y también nos dejaron la ciencia de la historia, la cual ejercía Heródoto, quien registró la guerra contra Persia. De regreso en Maratón, la situación continúa, los persas sobre la llanura, los atenienses en lo alto. Por el momento, permanecen así. De pronto, los atenienses reciben la ayuda de los dioses. La ciudad pequeña de Platea envía todo su ejército de 1000 guerreros. Aún así, la opinión de los generales está dividida. 5 quieren luchar ahora, y otros 5 prefieren esperar al ejército espartano. Ahora la decisión del comandante en jefe es crucial, y Miltíades quiere su voto. Todo está en tus manos, Calímaco. Atenas puede caer prisionera o ser liberada. Realizaremos una conmemoración en tu nombre que durará mientras el hombre camine en la tierra. Ahora los atenienses enfrentan un peligro que ninguna ciudad jamás vio. Y si se rinden ante los persas, su destino quedará sellado. Si no nos ponemos de pie y luchamos ahora, corremos el riesgo de que se produzca una división entre nuestras tropas. Pero si atacamos ahora, antes de cualquier retirada, podremos ganar la batalla, siempre y cuando los dioses se mantengan imparciales. Está totalmente en tus manos. Si apoyas mi plan y a nuestra ciudad, la primera ciudad de toda Grecia, seremos libres. Miltíades no pudo ser más persuasivo, y ahora la batalla que él tanto ansía ocurrirá. ¿Y los dioses? Se mantendrán imparciales. No todos, al parecer. Filipides recorrió más de 300 kilómetros y la ruta se elevó y descendió durante 1200 metros. Es un esfuerzo sobrehumano. Los griegos tienen una relación especial con los dioses. Los dioses pueden sentirse celosos y también enojarse si los humanos no les prestan atención. Eso es lo que sucedió con Filipides. En su delirio, según Heródoto, él escuchó hablar a un dios con pies de cabra y cuerpo de oveja, Pan. El dios llamó a Filipides, afirma Heródoto, y le ordenó que le preguntara a los atenienses por qué le prestaban tan poca atención cuando él estaba tan bien dispuesto hacia ellos. Más tarde, luego de la victoria, los atenienses tuvieron una devoción especial hacia Pan por mantener a Filipides consciente.
Esto llevó a los griegos a creer que los dioses tenían un interés activo por su mundo y que podían acabar con este. La pregunta era, ¿a favor de qué fuerzas estarían los dioses en Maratón? ¿Tenían incluso las fuerzas atenienses alguna plegaria? ¿Y cómo se preparaban muchos persas para enfrentar a los atenienses? Hablamos aproximadamente de entre 70 y 80 mil soldados, junto con sus transportistas, todos provenientes de Persia. No estoy convencido de que los persas tengan más hombres. Después de todo, vienen del mar y una flota posee un número de barcos limitado. El ejército persa no podía ser tan grande. Y uno puede perfectamente imaginarse que los atenienses creían en la superioridad de sus armas y la fortaleza de su infantería pesada. Es difícil imaginar cómo se sintieron los atenienses al marchar hacia la batalla. Esto significó mucho para los atenienses, para el resto de su historia y el resto de la historia occidental. Esta fue una gran batalla contra los invasores. Marchaban hacia la lucha y estaban decididos a no rendirse. En Maratón, la idea de Miltiades era la de eliminar a la caballería. Pero ni siquiera entonces los persas podían tomar en serio a los atenienses. Algunos de ellos ya están en sus barcos otra vez, navegando hacia Atenas, y no pelearán contra ellos. Filipides no tiene idea de lo que está sucediendo en Maratón. Y él ahora se acerca al fuerte en Micenas. Él sabe que Atenas una vez más necesitará de sus héroes, como una vez los hubo en la guerra legendaria contra Troya. Allí, todos los griegos lucharon juntos, bajo el liderazgo de Agamenón, el rey de Micenas. Agamenón fue enterrado en una tumba grande como esta. Agamenón, Aquiles, Áyax, Odiseo. ¿Cómo podrían los griegos tener héroes como ellos? Al menos tenían a Miltiades y a Filipides. Pero el corredor debe acelerar su paso si quiere traer las noticias a tiempo. El destino de todo Grecia depende de él. La llanura de Maratón es muy vasta, y la distancia que los atenienses tienen que atravesar desde las colinas hasta el campamento persa es grande. Pero eso es precisamente lo que Miltiades planea hacer. Los persas abandonaron virtualmente Maratón. Ellos ya cargaron sus caballos a bordo de los barcos. Es el momento perfecto para atacar. Los atenienses cubren el 1,5 kilómetros que los separa muy deprisa. Los persas subestimaron a los atenienses al cambiar su táctica, afirma Heródoto, y esto hará que seguramente sean derrotados. Los atenienses son menos y corren hacia el enemigo sin la protección de tropas a caballo ni arqueros. Los pocos arqueros persas que se desplegaron solo pueden observar cómo los atenienses corren debajo de las flechas. Las falanges griegas, las columnas de guerreros unidas y protegidas por sus escudos, se mantienen formadas incluso al correr. La batalla se produce en líneas enemigas, embistiendo a toda velocidad. Los persas son indisciplinados. Sus filas no pueden resistir el ataque ateniense. Heródoto afirma, cuando los atenienses se enfrentaron cara a cara con los bárbaros, se defendieron en forma honorable. Miltiades tiene sus fuerzas más poderosas en sus flancos, y éstas eliminan rápidamente al ejército persa.
Inicialmente, los persas controlan la batalla, pero una vez que sus flancos son destruidos, los persas quedan rodeados y comienzan la retirada. Según las cifras que conocemos, en la batalla murieron 6.400 persas y solo 192 atenienses. De modo que finalmente fue un gran triunfo, y la imagen que nos queda de los persas es la de un ejército superado y destruido por los atenienses al escapar estos hacia los barcos. Los persas perdieron muchos hombres, pero su flota no navegó en dirección a Asia Menor. En cambio, y horrorosamente, se dirigió hacia Atenas. Filipides dejó atrás Atenas y casi llegó a Maratón. Él no tiene forma de saber cuál es la situación aquí. Él solo puede esperar que su mensaje, manténganse firmes, los espartanos están por llegar, produzca algún tipo de ayuda psicológica. Ahora los atenienses comienzan a dispersarse. A pesar de ser superados en número, ellos derrotaron a los persas. Al llegar Filipides, la batalla casi ha terminado. Algunos persas fueron perseguidos sobre los pantanos y muchos murieron o están muriendo en el campo de batalla. Los bárbaros volvieron a embarcarse en los barcos que les quedan, afirma Heródoto, con la intención de llegar a Atenas antes de que el ejército ateniense regrese. Filipides aparece sin respiración y totalmente exhausto para anunciar que los espartanos están por llegar. Miltiades ahora debe enviar a alguien para advertir a los atenienses que los persas están por descender sobre su ciudad. ¿Es Filipides el indicado para ese trabajo? El ejército ateniense está tan apresurado por regresar a Atenas que apenas tiene tiempo de enterrar a sus muertos. Pocos días más tarde, los espartanos finalmente llegan, luego de marchar durante 3 días. Observan el campo de batalla, dan una señal de aprobación y regresan a su hogar. No tiene sentido permanecer allí. Los atenienses perdieron a su comandante en jefe, Calímaco. Él dirigía a sus tropas desde el centro del campo de batalla. Fue una misión suicida y él debió saberlo. Atenas lo honrará como un héroe. En la actualidad, los griegos construyeron un monumento nacional sobre un montículo para los 192 atenienses que murieron en Maratón. En 1896, la primera maratón olímpica se realizó en este lugar. Se hizo en memoria del corredor que trajo las noticias de la victoria a Atenas. Le agrega un elemento dramático a la historia, el hecho de tener a la figura de Filipides corriendo hacia Atenas para llevar las noticias. Pero ¿cuál es la verdad sobre esto? Es algo que en realidad no sabemos. Se debe enviar un mensaje para advertir a los atenienses y se debe ir por la ruta más corta. Pero ¿a quién se envió en realidad? Heródoto no lo dice, pero el escritor Luciano menciona a un corredor, el cual fue enviado a Atenas después de la batalla. Su nombre, Filipides. Pero Luciano vivió 600 años después. Es posible que se trate del mismo hombre. Si fue nuestro corredor Filipides, ella cubrió por lo menos 460 kilómetros. ¿Tendrá la fuerza para recorrer otros 42 kilómetros? ¿Es el punto clave de la guerra contra Persia la batalla de Maratón o su corrida hacia Atenas? ¿Habrían ganado los persas esta guerra si hubiesen llegado antes que los atenienses a Atenas?
Una vez que la batalla estuvo casi perdida, los persas se dieron cuenta de que no tenía sentido intentar tomar Atenas. Luego de la batalla de Maratón, y quizá durante la batalla, ellos navegaron desde Sunión hacia Falerón, intentando vencer a la infantería pesada de los atenienses. Los persas aún tenían posibilidades, de otro modo no se hubieran dirigido a Atenas. La ruta tomada por los persas es mucho más larga que el camino, pero con viento a favor podrían atravesarla más rápido. Además, los persas en sus barcos podían descansar y recuperarse, mientras que el ejército ateniense debía marchar a toda velocidad. El cabo Sunión se encuentra en el extremo sur del territorio ateniense. El templo de Apolo es un símbolo para los marineros de que Atenas no está lejos. ¿Qué ruta tomó el corredor? En esos días también había una ruta costera, y es la misma que la de los Juegos Olímpicos de 2004. La ruta a través del valle es más corta, pero es más rápida. Es difícil saberlo. Creo que esta es la carretera tomada por el corredor en su viaje desde Maratón hasta Atenas luego de la batalla. Comienza en subida a 330 metros hasta el santuario de Dionisio, pero los otros 20 kilómetros hasta el ágora en Atenas son a través de una pendiente. El ejército usa la ruta costera, la cual es más larga pero está en mejores condiciones. En realidad, es tan buena que nos hace preguntar algo. ¿Para qué un corredor? ¿Por qué no un caballo? A través de distancias largas, un corredor entrenado es más rápido que un caballo. En realidad, un campeón olímpico una vez derrotó a un caballo en una carrera espectacular de 30 kilómetros. Mientras Filipides corre hacia Atenas, él recorre su tierra natal. Las granjas apenas producen el alimento necesario para alimentar a la población, pero hay abundancia de olivos para el consumo y el comercio. La mayoría de los atenienses poseían propiedades en la ciudad y el campo, y la tierra era muy similar a como lo es ahora, casi sin árboles. Ciertamente, no había madera suficiente para crear una flota. Es por eso que les resultaba imposible enfrentar a los persas en el mar, y su flotilla se dirige directo hacia Atenas. La flota persa es una pesadilla, ya que significa el final de la gente y los estados de todo Grecia en cualquier momento. Es esencial para un gran poder poseer una flota. Si Atenas quiere sobrevivir, deberá importar una gran cantidad de madera para construirla. Ese es un mensaje sobre el que el político de la época Temístocles hizo mucho hincapié. Para evitar otro ataque de los persas, Atenas debe poseer una flota en todo momento. Es una cuestión de seguridad y será algo costoso. Para lograr esto, todo lo que Temístocles tiene que hacer es dirigir la atención de los oyentes hacia la isla de Egina, la cual se encuentra a 20 kilómetros de distancia. Hoy, Egina es un lugar turístico, pero en una época era una isla rica que poseía una flota más grande que Atenas misma, y había firmado un pacto con Persia. La asamblea ateniense está de acuerdo en construir una flota para derrotar a Egina. Esto cuesta una fortuna, pero al menos Atenas estaría segura nuevamente. Los griegos antiguos estaban divididos en una federación de ciudades-estados, los cuales no tenían una confianza mutua. A veces sus vecinos griegos podían representar un problema más grande que un poderío extranjero. 10 años después de la batalla de Maratón, en el 480 a.C., la isla de Egina fue un aliado importante de Atenas en la batalla en el mar que hundió la flota persa. Pero la situación es distinta en este momento. Filipides debe apresurar su paso. Él debe llegar a la ciudad antes que la flota. Los luchadores griegos más jóvenes están orgullosos, especialmente porque nadie pensó que ganarían. Eran los primeros de la historia que vencían a los persas.
La distancia desde Maratón hasta Atenas es de 42 kilómetros. Filipides siente su cuerpo muy cansado. Los corredores, al igual que los atletas griegos, siguen una doctrina llamada arete, la cual significa esforzarse. Esforzarse para ser mejor, para crecer constantemente, para superar los límites personales. Ciertamente, Filipides lo está haciendo. Él está en el límite de la resistencia humana. Si se esforzara mucho más, podría morir. Al llegar al santuario pequeño de Dionisio, atraviesa una zona de pendientes. Quedan 25 kilómetros por delante, pero el camino va en descenso afortunadamente. Necesita un gran poder de decisión para comenzar a correr otra vez. Pero la vida de los atenienses estaba en riesgo. ¿En qué piensa el ejército? ¿Cuáles son las preocupaciones de los soldados? Nadie sabe cómo terminará todo esto. No lo sé. El oráculo de Delfos le habría dado a Miltíades toda la seguridad que necesitaba. Todos venían a Delfos para conocer el futuro. Las profecías de Delfos eran consideradas más exactas que las de cualquier otro oráculo. Cuando se le preguntó sobre los persas, el oráculo respondió que la única defensa eran los muros de madera. Y no había dudas para Temístocles de que los muros de madera significaban barcos. Atenas necesitaba una flota, y la tendría si el corredor llegaba a tiempo. Muchas cosas dependen del resultado de Maratón y la corrida de Filipides, quizá incluso el futuro de la democracia como la conocemos. Pero ¿cuál es la relación entre Maratón y la democracia ateniense? Se recordaba a los héroes griegos como Miltíades, Calímaco, etc. En ese sentido había una sensación de orgullo muy grande con respecto a lo sucedido en Maratón, y eso sirvió de algún modo para enfocar la atención en la polis ateniense. Al mismo tiempo, la victoria en esta guerra le dio a los atenienses la oportunidad de dar pasos significativos hacia la democracia, avanzando sobre lo que ya se había logrado. Los atenienses aprovecharon muy bien su momento. Ellos descubrieron una serie de minas de plata, y Temístocles los convenció de que en vez de guardar el dinero, lo invirtieran en la construcción de una flota de barcos. Filipides ni se imagina que su esfuerzo es el camino a la democracia. Él corre por los nobles, por los hombres libres, por los guerreros y los pobres que tendrán que construir los barcos. Eso es lo que debemos hacer. En su discurso para el comandante en jefe, Miltíades predijo que la victoria en Maratón convertiría a Atenas en la ciudad-estado más poderosa de Grecia. Y de pronto se dio cuenta de que Esparta podría sentirse amenazada por la victoria ateniense. Sin embargo, la flota fue construida. Y en el 480 a.C., los persas regresaron para ser vencidos por la flota griega bajo el mando de Temístocles, en la batalla de Salamis, cuyo nombre proviene de una isla que se encuentra cerca de Atenas. La flota hizo que Atenas pasara de ser una ciudad-estado pequeña a ser una potencia mundial. Pero en Atenas, esos barcos abrieron el camino a la democracia, en la cual incluso quienes no poseían una propiedad tenían derecho a la palabra. Ahora la clase de ciudadanos pobres podía luchar por Atenas y por Ática.
Eso cambió la concepción del rol militar, del rol de la gente en el ejército, y los pobres ahora podían formar parte de este. Ahora, hasta un hombre pobre podía ser un guerrero. En el año 480 a.C., los atenienses tenían una flota de 200 barcos, cada uno con 170 remeros y 10 marineros. Para que toda la flota entrara en acción, se necesitaban 36.000 atenienses, la mayoría de la población de los hombres libres. Compartir la responsabilidad en la lucha les dio participación en la política. El gobierno cambió. Los jueces son ahora elegidos por los hombres libres. Y cualquiera de ellos puede ocupar un cargo. Con la construcción de una flota, se abrió una puerta nueva hacia la democracia para miles de atenienses. Pero ¿cuál es el verdadero significado de esto? Quizá la ley más justa que tenían era la de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Al finalizar sus mandatos, cada uno tenía que presentar un informe y se los podía juzgar si no eran aceptables. Algunos de nuestros políticos estarían muy nerviosos si se les hiciera justificar todas sus acciones. Tales leyes solo podrían ponerse en práctica si un porcentaje alto de hombres libres pudieran votar. Atenas luchaba literalmente para crear ese poder. Algunos contribuyeron luchando, otros corriendo. Ahora, Filipides corre por instinto. Sus pies encuentran el camino a casa por sí solos. Pero es cierto que este corredor, quien completó la distancia enorme desde Atenas hasta Esparta y de regreso, realmente murió luego de recorrer solo 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas. El historiador Heródoto, quien en realidad nació en el año de la batalla de Maratón, en el 490 a.C., no lo menciona, aunque provee una descripción detallada del viaje a Esparta y de regreso. Fue casi 600 años después cuando dos escritores hicieron mención de la corrida final hasta Atenas. El escritor Luciano lo describe de este modo. Hay registros de que el corredor Filipides, quien trajo las noticias de la victoria en Maratón al magistrado en jefe, que esperaba ansiosamente las noticias de la batalla, habló de esta forma: «Alégrense, porque hemos vencido». Y mientras hablaba, cayó muerto, siendo esto lo último que pronunció. ¡Hemos vencido! El biógrafo romano Plutarco describe a un hombre aún en pie después de la batalla, quien corrió con sus armas. Él también cayó y murió diciendo las mismas palabras. Y Plutarco afirma: él relató los hechos de la batalla luego de pelear en esta. No se trató de un pastor o un campesino que observó la batalla desde una colina distante. Pero la idea de que un guerrero corriera hasta Atenas con su armadura, cuando el ejército tenía corredores entrenados que no participaban en las batallas, es difícil de aceptar. No solo eso. El nombre de Filipides no aparece en ninguna vasija de ese período. Pero es cierto que se envió un mensajero para advertir a la gente de Atenas de que los persas se acercaban y que se prepararan para su llegada. El ejército está de vuelta. Fortalecido por la batalla, regresa con mucha confianza, luego de una victoria imposible. Su confianza significa que Atenas está lista para entrar en su época de oro. El reflejo de esta época dorada se ve expresado en la construcción del Partenón, un templo para el Estado y para el orgullo de la democracia ateniense. Lo que hoy consideramos como la Grecia clásica no habría existido sin la batalla de Maratón. Y esta cambiaría el futuro de Atenas, pero solo si el ejército llega al puerto antes que los persas. Razón más que importante para esperar lo mejor.
Su mejor estrategia es la de formarse sobre la orilla y los muelles, mostrarse muy severos para que los persas emprendan su retirada. ¿Qué es lo que sucede? Los persas llegan muy tarde y se ven obligados a huir en desgracia. Están vencidos. Atenas sobrevivió. Los persas no regresarán hasta dentro de 10 años para ser derrotados en la batalla de Salamis. Estos jóvenes valientes crearán una cultura ateniense que será admirada para siempre. ¿Y el corredor? Cualquiera sea su nombre, él logró algo más grande que su corrida sorprendente. Él desafió al tiempo. Él aún inspira a atletas y a muchos que buscan superarse. Él dejó su legado al mundo, el cual todos reconocen de inmediato y respetan: la maratón. Cada maratonista corre en los pies de Filípides. Y de alguna manera, todos tenemos el beneficio de la democracia. En la maratón, todos ganan. Versión en español.